Tzin quiere decir libro chiquito. La partícula tzin remite a un lenguaje reverencial cuyo acercamiento a la traducción castellana puede ser el venerado libro. Este Amoxtli recupera las voces de todos aquellos que disfrutamos hablar, aprender, transmitir y compartir la lengua madre. Es un recuento de las experiencias que han permitido hacer del náhuatl una lengua recuperada y viva. Muchas regiones del territorio nacional tienen lenguas vivas como idioma y manera de comunicarse. Después de la Revolución, el gobierno mexicano impuso un nacionalismo monocultural basado en las teorías de José Vasconcelos, quien peleaba por la creación de la raza de bronce, que impulsaba la integración de las más de 364 naciones originarias que componen México a un solo proyecto nacional, excluyendo las diferencias culturales y sometiendo a los pueblos a una cultura y como lengua oficial, el castellano. Hoy se encuentra con nosotros Francesco Taboada. Él es activista por los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este desafío. Hoy tengo un tema muy especial que habla de nuestra transmisión generacional, de las lenguas vivas y sobre todo de lo que hay atrás de todos estos pueblos originarios, y para eso está con nosotros Francesco Taboada. Gracias, Francesco, por estar con nosotros. Hola, muchísimo gusto. Gracias por invitarme. La primera pregunta es, para que te conozcan, ¿quién es Francesco Taboada y por qué iniciaste en este camino para defender las lenguas vivas que tenemos en México? Soy cineasta y he tenido una carrera como documentalista, mayormente en comunidades indígenas, y tuve que aprender la lengua, en este caso la lengua náhuatl, para poder acercarme y tratar de tener mayores expectativas en una entrevista, por ejemplo. Entonces, el cine me dio esa oportunidad y después hice una maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM que me permitió adentrarme más en el tema de las lenguas mexicanas. ¿Se le da el lugar o no como sociedad incluyente a estas personas, a los pueblos originarios y a las lenguas vivas? Desde el punto de vista de la ley, sí, están incluidos en la ley, la misma Constitución lo dice, pero en la práctica no es así. Venimos heredando un régimen que trata de integrar a los pueblos indígenas a un sistema controlado por una sociedad dominante que no permite la plurietnicidad de manera tan fácil. Entonces, tenemos que trabajar mucho como sociedad mexicana, no para la inclusión, sino para el respeto a la diferencia. Hablemos de un poquito de historia. Vámonos atrás en la época de Vasconcelos y su proyecto nacional. ¿Qué aportó él? Bueno, José Vasconcelos fue el estratega de la Secretaría de Educación Pública y dio cosas tan buenas para México como el muralismo, la educación rural, etc. Pero el tema del vasconcelismo significaba integrar a las comunidades indígenas a un proyecto monoétnico y mononacional. Es decir, no existía la oportunidad de que diversas formas culturales compartieran un mismo territorio y un mismo proceso evolutivo. Es decir, el proyecto civilizatorio de los pueblos fue ignorado por el vasconcelismo y por ende por el gobierno mexicano, y la Secretaría de Educación Pública se convirtió en un espacio institucional para absorber a los pueblos, para desintegrar la diversidad cultural, para eliminar las lenguas indígenas y de esta manera lograr el anhelo que era la sociedad nacional, que actualmente vemos que no funciona tan bien que digamos. ¿Hay un antes y un después del EZLN, de aquel 1 de enero de 1994? Efectivamente, la misma forma de considerar a los pueblos indígenas y las diferencias étnicas había perdurado desde el final de la Revolución hasta la aparición del EZLN, que es el momento en que la sociedad mexicana voltea a ver a los pueblos indígenas, voltea a ver a estos pueblos mayenses en armas y existe por primera vez en la historia reciente de México la posibilidad de que haya espacio para los grupos indígenas. Y fue el despertar
de esta corriente en la que los pueblos han luchado por su autonomía, por la recuperación de las lenguas indígenas, se modificaron las leyes, se hizo la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las leyes indígenas de cada estado de la República, en fin, ha habido un avance sustancial a partir y gracias del levantamiento del EZLN. He visto mucho que la artesanía es el espejo del arte en nuestro país. Sin embargo, no se le da un valor, así como las tradiciones, como la cultura. Cada región tiene magia en todo lo que hay alrededor de una iglesia. ¿Está igual la artesanía que las lenguas vivas? ¿Se les da un valor? Desafortunadamente, los mexicanos como sociedad, porque no es solamente culpa de la institución en ese sentido, consideramos nuestro arte como artesanía, nuestras danzas como bailes, nuestra cultura es folclore, nuestra religión son creencias. Siempre buscamos un término peyorativo para hablar de nosotros mismos y de lo que nosotros representamos. Y eso viene heredado de una cultura colonial con fuertes raíces en la transmisión generacional de las formas sociales. Y yo considero que en este momento México está saliendo adelante gracias al esfuerzo de muchos pueblos indígenas que están haciendo unos trabajos artísticos como nunca antes habían sido difundidos, porque siempre lo han hecho. Y pienso que es el momento de considerar la artesanía como arte, como el gran arte de esta región del mundo. O sea, se podría decir que la artesanía no tiene un derecho de autor como el arte. No se firma. Exactamente, hay artesanía que se hace para satisfacer a los mercados turísticos, etcétera, pero hay piezas y hay autores y hay pueblos que son autores en conjunto, es decir, como comunidad, que deben ser reconocidos como grandes artistas mexicanos. ¿Cuáles son las lenguas mayoritarias en México? El náhuatl es el que tiene mayor número de hablantes, le sigue el maya, yucateco, después las lenguas mixtecas, el zapoteco, el ñañú u otomí, y ha habido un renacimiento de las lenguas mayenses de Chiapas. Ha habido casos de trilingüismo que hablan tojolabal, celtal, tzotzil, chol y además del castellano. Entonces, estas lenguas van en aumento. Y hay otras lenguas, como las lenguas que se encuentran en Baja California, el coleo o quiligua, o el cucapá, o mismo el ayapaneco al sur, que están en franco desplazamiento lingüístico, es decir, están desapareciendo. Las lenguas mayoritarias, si las hubiéramos tenido en la escuela como un lenguaje y le hubiéramos dado como un valor, hoy en día los pueblos originarios hubieran sido más integrados a una sociedad. Esa es la raíz de toda esta discusión. Las lenguas originarias deben de ser evidentemente enseñadas en la educación formal, en las escuelas. Si nosotros estamos en una región donde la lengua predominante, además del castellano, es el náhuatl, pues tenemos que acercarnos al náhuatl, aunque no tengamos un origen indígena. Y en las comunidades se debe respetar, porque además es un derecho que está en nuestra Constitución y en la Ley General de los Derechos Lingüísticos. Es urgente que la educación formal en México comience a integrar el aprendizaje de las lenguas originarias en la educación. Ya es algo que tenemos que exigir como una sociedad y que nos hará más conscientes del destino que nos toca desempeñar, del papel histórico que tenemos para tratar de llegar de evolucionar en una forma ordenada y sin confusiones. Sí. Sobre todo la identidad de cada pueblo originario debe de tener o se debe de respetar. Lo que sucedió fue que con el proceso de la invasión y los gobiernos liberales postindependentistas, las leyes de reforma, inclusive la propia revolución, todos pugnaban por hegemonizar a la sociedad. Y es una sociedad pluriétnica y multicultural desde tiempos, desde hace más de 3,000 años. Siempre han convivido aquí distintos grupos culturales y han hecho evolucionar esta parte del planeta de una forma asombrosa. Por eso, como dice el maestro Miguel León Portilla, Mesoamérica es una de las grandes civilizaciones que ha dado la humanidad. Y lo justo es reconocer la diversidad cultural. Eso es
importantísimo en este momento, en este siglo XXI, para poder entender exactamente lo que somos como mexicanos. Francesco, ¿esto es una tendencia mundial? ¿Hay otros países que también están defendiendo lenguas vivas? Sí, hay países que nos llevan mucha ventaja. En la India, desde la independencia que impulsó Mahatma Gandhi con el Pandit Nehru, se hizo un Estado plurinacional. En la India es el país donde más periódicos se leen en lenguas originarias. Muchas de las lenguas son más de 14 reconocidas como oficiales. Lo mismo sucede en otros países asiáticos, en países europeos como Suiza, por ejemplo. Actualmente en el corazón del imperio, en Gran Bretaña, el galés se está reconociendo como una lengua que debe ser enseñada en las escuelas. Lo mismo pasa en Irlanda, está pasando en un gran estado que ha luchado por el nacionalismo, que es Francia, ya se está abriendo a estas nuevas tendencias. Y en América, pues están los casos exitosos de Bolivia, de Ecuador. México está comenzando a cambiar en ese sentido, pero necesitamos la presencia de las lenguas en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la literatura, en la política. Necesitamos diputados que hablen las lenguas, senadores que sean representantes de las comunidades, y necesitamos autoridades de las propias comunidades interviniendo en asuntos que nos competen a todos. Y mi última pregunta, Francesco, sería, ¿se está haciendo algo en la República Mexicana para que estas lenguas vivas florezcan otra vez? Sí, hay muchos esfuerzos de grupos organizados, de pueblos indígenas. Se han hecho programas piloto, algunos se llaman nidos de lengua, por ejemplo. Yo he estado participando en el estado de Morelos con un programa de recuperación de la lengua náhuatl, donde estamos fortaleciendo las variantes lingüísticas de la lengua náhuatl que estaban en franco desplazamiento, es decir, estaban en un proceso de extinción. Y empezamos hace 4 o 5 años que empezamos con este grupo de maestros a trabajar en comunidades y en la misma capital y en otras ciudades urbanas, con 60 alumnos, y actualmente hay más de 6,500 alumnos, que no son solamente gente de las comunidades, sino gente que ha crecido en un medio urbano, que no reconoce la raíz indígena como propia, que sin embargo se interesa por aprender una lengua originaria, en este caso el náhuatl, que además tiene una literatura inconmensurable. Se han escrito cosas en náhuatl que una vida no alcanzaría para leerlas todas. Entonces estamos ante la capacidad de la sociedad mexicana de recuperar las lenguas originarias y convertirnos en una sociedad de diversidad cultural y plurilingüismo. ¿Cómo se dice que ya nos vamos? ¿Cómo puedo despedir el programa en náhuatl? Podemos decir Totasque se vuelta, Tlatzocamati huelmiac, Tonami que mostla. Muchísimas gracias, Francesco, por haber estado con nosotros en este desafío con este tema tan interesante. Tlatzocamati huelmiac. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este desafío.